Hacer amigos para Dios es un privilegio. Te invitamos a vivirlo. Esta es la lección de Escuela Sabática con Joel Medina. Hacer amigos para Dios, tercer trimestre 2020. Como siempre, mis hermanos, es un placer poder acompañarles y saludarles en esta ocasión a través de estos medios. Su amigo y servidor Joel Medina saludándoles una vez más para traer ante todos ustedes la lección de Escuela Sabática de este trimestre número 3 del 2020. Fíjese qué rápido va avanzando el tiempo, ¿verdad? Pronto se va a acabar este año y ni cuenta nos dimos qué pasó. Pero ahora traemos la lección número 5 para usted, que lleva por nombre Testificar con el poder del Espíritu. Es una lección sumamente importante, mis hermanos. Espero que usted pueda abrir su corazón, pueda abrir su mente también para que el Señor nos ayude a entender el mensaje de salvación que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabe? En cada una de las lecciones de Escuela Sabática debemos de encontrar un mensaje de salvación, un mensaje de amonestación de Dios hacia nosotros, hacia mí, hacia el lector, hacia la persona que está estudiando. No pensar en los demás, sino pensar en mí. ¿Qué mensaje de salvación hay aquí para mí? Para que entonces yo pueda ser la luz que lleve el mensaje a otras personas. Y digo esto, mis hermanos, en el sentido de que muchas veces pensamos que lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, y vamos a ponerle de fidelidad o de amonestación, es para el hermano, es para los otros. Porque de repente o de pronto pensamos que no estamos muy bien, ¿verdad? Entonces pensamos que el que necesita el mensaje de salvación es el hermano, es la hermana. Bueno, mis hermanos, yo espero que hoy usted y yo podamos abrir nuestros corazones y que podamos entender de una forma muy clara el mensaje que Dios tiene para mí de salvación. Y lo digo en esta ocasión de esta forma, mis hermanos, porque hoy vamos a hablar la función del Espíritu Santo en las decisiones y en el trabajo que estamos tomando constantemente para llevar el mensaje de salvación precisamente, ¿sí? Recuerde, es la lección número 5 y lleva por nombre Testificar con el poder del Espíritu. Claro, antes de entrar a leer el texto bíblico, quiero agradecerles infinitamente a cada uno de ustedes por sus mensajes que nos han dejado allí aquí en YouTube, si nos están viendo a través de YouTube, por los mensajes que nos han enviado también a través del correo electrónico, a través de los textos, a través de WhatsApp también, las personas que están envueltas con nosotros y constantemente acompañándonos allí en la estación de Escuela Sabática, en la estación de radio Fe y Esperanza, ahí a través de WhatsApp, del grupo abierto de WhatsApp. Mis hermanos, de verdad que ha sido un placer compartir con ustedes también y que este ministerio pueda y siga creciendo para alcanzar a más vidas, ¿verdad? Gracias a usted que nos ayuda a lograr ese objetivo precisamente. Usted que a través de WhatsApp nos ha enviado sus mensajitos, a través de YouTube. De paso, usted que ha pedido oración a través de YouTube, hemos orado por cada una de sus peticiones. ¿Ok? Tenemos personas que están mirando, constantemente analizando los mensajes que entran a través de YouTube, los mensajes que entran a través de WhatsApp también. Y no importa qué hora usted lo ponga. Y vuelvo a repetir, aunque de pronto usted ahí no le aparezca como que lo hemos analizado, como que lo hemos visto, alguien ha tomado nota de su pedido de oración y estamos orando por ello. Recuerde, tenemos un ministerio, tenemos un departamento que está concentrado a la oración. Ese es el objetivo de ese departamento de Fe y Esperanza. Así es que hay alguien que va a orar por su petición de oración sin duda alguna. ¿Ok? Nunca dude usted de esa parte. Me da mucho gusto tener ese departamento de oración que está activo constantemente. Y por supuesto, la oración es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Para todos nosotros en nuestras vidas espirituales, de forma personal y también en forma corporal, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, vuelvo a repetir, muchas gracias porque nos envían sus mensajitos y también les agradezco mucho sus mensajitos positivos a cada uno de ustedes que me los han enviado, mis hermanos. De verdad, eso hace que nosotros, vamos a ponerle que sentamos el valor, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo, que ha llegado y que ha tocado un corazón. Eso definitivamente, mis hermanos. Y por supuesto, yo les agradezco mucho de forma muy personal que se tome el tiempito para escribir un mensaje positivo allí en el mensaje o en YouTube, ¿verdad?, por los mensajes que están ahí en la descripción. Mis hermanos, entramos al texto bíblico de hoy, al texto para memorizar que se encuentra ahora en Hechos 4:31. Y por supuesto, antes de entrar allí, mis hermanos, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Oremos.
Padre bendito, gracias te damos por la oportunidad que nos das de una vez más estudiar tu santa palabra, una vez más, Señor, dirigirnos a ti en oración también y pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Señor, los traemos ante ti, los ponemos en tus manos, por favor, perdónanos y haznos dignos de poder alabarte, de poder glorificarte, de poder acercarnos a ti en oración también. Señor, perdona nuestras faltas, por favor. Queremos en un momento dado verte cara a cara, Señor, y poder estar ahí contigo por toda la eternidad. Bendice a nuestros seres amados, bendice a cada persona que se da cita, Señor, semana a semana para estudiar con nosotros la lección de Escuela Sabática para estudiar Santa Palabra, Señor. Y gracias, Señor, por las personas que están envueltas para ayudarnos a llevar este ministerio adelante también. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús pedimos todo esto, Señor, y lo agradecemos. Amén. Bien, mis hermanos, bien, vamos a entrar a Hechos 4:31. Dice la palabra de Dios así. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Interesante que estamos hablando aquí del Pentecostés. Cuando ellos se proponen y han orado, han pedido la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo llega. El lugar tiembla, hubo un fuerte viento, y ellos son llenos del Espíritu Santo, y comienzan a hablar ahora con denuedo, las nuevas de salvación, la palabra de Dios. Siguen predicando el Evangelio. Y ahí nos dimos cuenta, ¿verdad? Y aunque no lo analizamos en esta lección, pero sabemos que una vez que entró el Espíritu Santo, mis hermanos, ellos comenzaron a hablar en lenguas. Pero hablar en lenguas era hablar en el idioma que las personas que estaban allí podían entender el mensaje de salvación. Era Dios usándolos a ellos como un instrumento, ¿verdad? Para que pudieran ellos hablar el lenguaje o la lengua nativa de las personas que estaban allí. Entonces, es interesante la forma como Dios utiliza al Espíritu Santo para que venga, tome nuestra mente, nuestro cuerpo y nos utilice, ¿verdad?, para llevar el mensaje de salvación. Bueno, eso es cuando una persona se decide y, por supuesto, pone todo su empeño para que Dios sea su guía, para que Dios sea todo en nosotros, mis hermanos. No podemos estar a medias con Dios. Si estamos totalmente comprometidos con Dios, Dios hará lo que tenga que hacer para que usted pueda ser un instrumento de vida en sus manos y poder utilizarlo Él a usted para llevar el mensaje a otras personas de que puedan ellos también recibir la salvación. Entonces, allí podemos mirar en el Pentecostés cómo estas personas fueron llenas del Espíritu Santo y siguieron predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Alabamos el nombre de Jehová, mis hermanos, y vemos ahí esa experiencia tan hermosa, ¿verdad? Que de paso también ahí se conoce como la lluvia temprana. El derramamiento del Espíritu Santo en el pueblo, en los discípulos, en el pueblo de Dios, en el remanente de Dios, ¿verdad? Por supuesto. Entramos a la parte del domingo, mis hermanos, Jesús y la promesa del Espíritu Santo. Dice la pregunta que aparece allí. Lee Juan 15, 26 y 27 y Juan 16, 8. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre el papel del Espíritu Santo en la testificación? Muy bien, tenemos aquí el 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Una vez que recibamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, podremos hablar y testificar de Cristo Jesús, porque le hemos conocido, porque sabemos que Jesús ha sido, ¿verdad?, nuestro Redentor. Pero el Espíritu Santo es el que nos va guiando qué es lo que vamos a decir, cuando vamos a estudiar, qué es lo que vamos a estudiar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar de esa forma. Entonces Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces sabemos que el Espíritu Santo, cuando Él vino, ahora la persona reconoce su pecado y va a Cristo Jesús. Pero algo interesante aquí, mis hermanos, es que necesitamos analizar. Dice Jesús, cuando Él venga va a convencer al mundo de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que viniese el Espíritu Santo, el mundo no conocía el pecado. O sea que la gente antes de Jesús no conocía el pecado, no conocía su estatus espiritual. Por supuesto que sí. Ahora, el Espíritu Santo no se derramó, vamos a ponerle de esa forma, por primera vez, no se presentó por primera vez en el Pentecostés, como muchas veces podemos pensar. El Espíritu Santo es
una persona de la Trinidad. Podemos decir que también es Dios mismo. Entonces, el Espíritu Santo también, igual que Jesús, igual que el Padre, es parte de la deidad, parte de ese Dios que es eterno. Entonces, el Espíritu Santo ha estado constantemente desde un principio, desde la creación del mundo, desde antes de la creación del mundo. El Espíritu ya estaba en función. Entonces, el Espíritu Santo antes, por ejemplo, en el tiempo de Adán y Eva, cuando ellos pecaron y fue creciendo la humanidad, fueron naciendo seres humanos, obviamente ya había pecado y obviamente tenían que traer un cordero para perdonar sus pecados. ¿Cómo esas personas sabían del pecado si no había nadie que los instruyera o bien que los llevara a hacer un sacrificio, a reconocer su falta y su pecado? Obviamente era el Espíritu Santo, ¿verdad? Y de esa forma también vemos cómo Jesús mismo les predica a las personas antes del diluvio. Recuerda, hay textos bíblicos ahí que de repente la gente los toma fuera de contexto para tratar de decir algo que no dice, como miramos la semana pasada, recuerda. Entonces, el Espíritu Santo desde tiempo atrás ya anunciaba, ya llevaba a la gente a reconocer su falta, su pecado. Y entonces traía un corderito, representando a Cristo Jesús, que vendría a tomar el lugar de ese corderito, ¿verdad?, para el perdón de sus pecados. Eso fue antes. Pero Jesús dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Lo vamos a poner de esta manera, ¿ok? Y una vez más, es una idea o una conjetura mía personal. Digamos, y estoy parafraseando solamente de paso, ¿ok? Digamos que Jesús dice, ¿sabes qué? Es necesario que yo me vaya, porque si yo me quedo aquí como ya el ser resucitado, Jesús resucitado, y cuando la gente se dé cuenta quién yo soy, van a querer estar conmigo y entonces levantarme a mí como un Dios. Y no que Él no fuera Dios, pero me refiero a la parte humana de Jesús. Entonces Jesús dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Espíritu, ese Dios, vamos a ponerle así, que no podemos ver, pero que nos va a ayudar a seguir reconociendo nuestro pecado, a seguir reconociendo nuestras faltas, a seguir reconociendo nuestro estatus espiritual. Es necesario que yo me vaya para que Él venga. Y así ustedes, vamos a poner así, se desenfoquen de la parte humana mía, vamos a poner, volvemos a repetir, estoy parafraseando nada más, ¿no? Para que se desenfoquen de la parte humana mía y no en Dios en la parte humana mía, sino que el Dios verdadero es el que está en los cielos, al cual Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Hay que pedirle al Padre que está en los cielos, pero a través de Cristo Jesús. Entonces, parece un enredo, ¿no? Pareciera como que, ay, pero es que, y hermanos, es muy sencillo. Jesús era 100% humano, era también 100% Dios, pero la parte humana de Jesús nunca utilizó la parte espiritual, la parte de Dios, la parte divina, para hacer lo que tenía que hacer. Él oraba igual como usted ora, porque Él es nuestro ejemplo. Entonces Él nos vino a poner el ejemplo que así como Jesús hizo, nosotros también podemos hacer, porque Jesús utilizaba la fuerza del Espíritu Santo, Jesús utilizaba la fuerza de los ángeles, el ministerio de los ángeles para hacer los milagros que Él hacía. Entonces, hermanos, Jesús vino a decirnos, mira, esto que yo hago, en realidad, si tú llegas a consagrar ante Dios, puede hacer esto y puede hacer mucho más. Recuerda, Jesús lo dijo en una ocasión. Y Jesús vino a ponernos la muestra de que sí se puede. Que el ser humano, si se consagra a Dios lo suficiente, puede hacer milagros también. No por su poder, sino a través de Cristo Jesús, obviamente a través del Padre, a través de Dios, ¿verdad? A través de ese ministerio hermoso, que es el ministerio de los ángeles también. Pero para eso necesitamos consagrarnos nosotros. Entonces, si es así, dice Jesús, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga el Santo Espíritu, que es el que los va a guiar de aquí en adelante, vamos a poner de esa manera, de aquí en adelante del pecado y todo lo demás, ¿no? Porque entramos, en cuanto Jesús resucita y Jesús se va al cielo, una vez que Él muere, resucita y se va al cielo, entramos en una nueva etapa ahora de evangelismo. Ya el Cordero, que había sido representado desde Adán hasta que Jesús vino, ya terminó. Ahora empezamos con una nueva fase, ¿verdad? Ahora ya usted y yo no tenemos que sacrificar un cordero, porque ya el Cordero de Dios fue crucificado, sacrificado solamente una vez.
Y una vez nada más fue necesario para poder salvar a todo el mundo, mejor dicho, para poder salvar a todo aquel que se deje salvar, ¿cierto? Ahora, mis hermanos, era necesario que Jesús se fuese al cielo para que esto sucediera, no que viniera el Consolador. Entonces la respuesta para esta pregunta que aparece aquí en el domingo, la primera pregunta es, confirma, bueno, de hecho vamos a leerlo una vez más para que tenga sentido, ¿sí? ¿Qué nos dicen estos versículos sobre el papel del Espíritu Santo en la testificación? Bueno, confirma el plan de salvación divino, número 1, y nos convence de nuestros pecados y nos lleva a Cristo para recibir el perdón. Esa es la tarea o la labor del Espíritu Santo a nuestro alrededor, hoy por hoy, en nuestra vida, ¿sí? Seguimos, al pie de la página y el domingo, dice, en nuestro deseo de trabajar por las almas, ¿por qué debemos recordar siempre que nosotros no podemos realizar la tarea de convertir a las personas, sino que solo el Espíritu Santo puede hacerlo? Bueno, la respuesta de un servidor, mis hermanos, es muy importante que entendamos y recordemos siempre que convencer y convertir es solo algo que el Espíritu Santo puede hacer. Hemos sido llamados a llevar el mensaje, a sembrar, vamos a poner de esa manera, a sembrar la palabra de Dios. Entonces, quien va a dar los frutos es Dios mismo, es el Espíritu Santo. Dios no nos ha enviado a convencer a nadie, mis hermanos. Nosotros no podemos convencer a nadie últimamente, y menos al ser humano que somos tan tercos, ¿cierto? Nos agarramos en una idea y de aquí no hay quien nos mueva. Y es el problema que tenemos como cristianos alrededor del mundo, que nos hemos aferrado a una idea y de aquí no hay quien nos mueva, ¿no? ¿Sabe? Si abriéramos nuestro corazón y permitiéramos que el Espíritu Santo nos fuera guiando, tal vez cambiaríamos algunos malos hábitos que tenemos o algunas ideas equivocadas que tenemos. Me refiero al mundo cristiano en general. No me refiero a la iglesia adventista en sí. Me refiero al mundo en general. Y no que en la iglesia adventista no tengamos algunos detalles que tenemos que cambiar, pero me refiero en una forma muy general, ¿sí? Y de pronto dentro de nuestra misma vida, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que cambiar. Pero somos tan aferrados que no, no. Y es más, a veces algunas personas, he escuchado a algunas personas que dicen, yo estoy buscando a alguien con quien casarme, pero la persona que me acepte como yo soy, o sea, quien se case conmigo me tiene que aceptar tal y como yo soy. Así con todo lo que yo soy, con todo lo que yo traigo. Y de repente la vida que lleva la persona no es la más apropiada. Ah, no, pero la persona me tiene que aceptar tal y como yo soy. Si es un hombre con mis amiguchos y con lo que yo... No, así me tiene que aceptar. Y punto. Si ella me quiere, me tiene que aceptar tal y como yo soy. Qué interesante. Entonces ella... Bueno, yo tengo un carácter horrible y terrible. O no sé cocinar. No sé hacer esto, no sé lo otro. Pero el que me quiera me tiene que aceptar así como yo soy. Y no estoy dispuesto a cambiar tampoco. Por eso me tiene que aceptar tal y como yo soy. Por eso, mis hermanos, ahí está el problema, ¿ve? Me tienen que aceptar tal y como yo soy. Y sabe, ese problema tenemos de repente, mis hermanos, de una forma espiritual con Dios. Queremos que Dios nos acepte tal y como somos también. No queremos cambiar de nuestras malas formas de pensar, nuestras malas formas de actuar. Nuestros pecados que tenemos en nuestra vida no los queremos cambiar. No, Dios me tiene que aceptar tal y como yo soy y punto. Al fin y al cabo Dios es amor y Dios me acepta tal y como yo soy. Aplicamos la misma ley que queremos aplicar a las personas. Acéptame tal y como yo soy. Y si no te gusta como yo soy, pues vete. ¿Qué tipo de humildad hay allí? ¿Qué tipo de cristianismo, de espiritualidad hay en esas palabras? Ninguna, por supuesto. Porque una persona que está en los brazos de Cristo Jesús y una persona que vive el amor de Cristo Jesús, siempre va a hablar con cordura y va a hablar con amor y con sabiduría. Entonces, si yo sé que yo estoy mal, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Buscar la forma de cambiar. Ah, pero no puedo cambiar porque soy un ser humano de pronto y es difícil para un ser humano cambiar. Entonces ahí es donde entra la forma de que pidamos a Dios, mis hermanos. Pidamos a Dios que nos ayude a cambiar. ¿Tiene un carácter feo y terrible? Pídale a Dios que le ayude a cambiar. ¿Sí? Pídale a Él que le ayude a cambiar. Dios te puede ayudar a cambiar. Si alguien tiene ese problema, Dios nos puede ayudar, mis hermanos, a cambiar si es necesario, ¿sí? Pero, mis hermanos, vamos a la parte del lunes, ¿sí? Para ir avanzando. Una iglesia llena de poder. Muy bien. Se lee Hechos 2, 41 y 42. Luego el 4 y 31. Luego 5, 14 y 42. Y luego capítulo 6, versículo 7. Y luego capítulo 16, versículo 5. ¿Qué es lo que más te impresiona de estos pasajes? ¿Cuál es el mensaje que Lucas, el autor de Hechos, desea compartir al registrar un crecimiento tan rápido? Aquí vamos a ver el crecimiento de la iglesia de paso, ¿sí? Dice Hechos 2, 41 y 42. Así que
Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Note que el escritor, en este caso el doctor Lucas, él da números incluso. Obviamente él está dando 3,000. Yo quiero pensar que estaba redondeando el número, ¿no? Porque no fueron 3,000 y nada más. Ni uno más, ni uno menos. Está redondeando el número, pero un promedio de 3,000 personas, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aquí sí dice como 5,000 en un promedio, ¿no? Por eso le digo, él les está dando números allí aproximados, tomando en cuenta, ¿verdad?, la cantidad de personas que estaban allí. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El texto de memoria, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vemos aquí la respuesta para estas preguntas, que aún todavía faltan algunos textos más que leer, ¿no? Pero, número 1, los cristianos predicaban el mensaje de salvación, y los muchos que respondían a la voz de Dios, ¿verdad? Entonces muchos respondían a la voz de Dios. Se predicaba con fuerza, ¿verdad?, con poder. Entonces, número 2, el poder del Espíritu Santo al convencer a tantas almas, es lo que vemos aquí en esta parte, ¿verdad? Entonces vemos aquí en Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban gran número así de hombres como de mujeres. Y luego Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué hermoso saber que una vez llenos del Espíritu Santo, estamos predicando y predicando. Y sabe una cosa, que viene un momento dado, mis hermanos, hemos hablado mucho de esto en las profecías, que viene un momento dado donde nosotros, como hijos de Dios, seremos perseguidos, pero a la vez tendremos que dar el fuerte pregón. Seremos llenos del Espíritu Santo una vez más. La lluvia tardía, estamos esperando que caiga una vez más en el pueblo de Dios. Llegará, mis hermanos, porque es una profecía. Y una vez que llegue, mis hermanos, tenemos la certeza y la seguridad que estaremos predicando igual. Y es más, llegará un momento dado donde usted y yo tendremos la oportunidad de orar por una persona y se va a sanar inmediatamente, al instante, igual que los apóstoles. Esos son milagros que vienen más adelante dentro del pueblo de Dios. Hoy de pronto pensamos, ¿no? Oramos por una persona, bueno, pues que Dios la ayude, ¿verdad? Que Dios le bendiga, y que, bueno, oramos por salud, pero como no estamos muy seguros si Dios la va a sanar a la persona, sí o no, bueno, pues que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Si Dios quiere que se muera, pues se va a morir, ¿no? No importa lo que yo esté orando. Hermanos, nos falta fe, nos falta ese poder en la oración, ¿saben? ¿Por qué no pedir, Señor, mira, aquí está esta persona, una persona que te ama, una persona que quiere glorificarte, glorifica tu nombre a esa persona y sánale, ¿verdad? Hermanos, debemos hacerlo. Y hoy por hoy todavía yo le puedo contar algunos milagros que han sucedido en forma muy personal, que me ha tocado hablar con algunas personas para honra y gloria de Dios, obviamente, y las personas se han sanado. Pero, mis hermanos, necesitamos levantar esa fe. Necesitamos levantar, mis hermanos, el poder del nombre de Jesucristo en alto hoy por hoy. Tenemos miedo, mis hermanos, porque ¿qué tal si oro por la persona y no se sana? Y yo, muy confiado, te dije que se iba a sanar. Mejor digo, que se haga la voluntad, ¿verdad? Así que si se sana, fue la voluntad de Dios. Si se murió, pues fue la voluntad de Dios. ¿Dónde quedó la fe y la petición de la persona? ¿Sí me entiende a dónde voy, verdad? Hermanos, tengamos más fe y confiemos en Dios y pidamos directamente lo que necesitamos de Dios. No para desafiar a Dios, sino porque confiamos en Dios. ¿Ve? Él nos puede sanar, Él nos puede ayudar en lo que estamos pidiendo, sin duda alguna. De pronto, el miedo ahora del coronavirus, ¿sabe? Nos ponemos ahora la mascarilla, ¿verdad? Y con la mascarilla pensamos que estamos protegidos. ¿Sabe, mi hermano? Con mascarilla o sin mascarilla, si le va a dar coronavirus, le va a dar coronavirus de igual manera. ¿Ok? Pero yo le puedo decir una cosa. Hay algo más fuerte que le puede cubrir a usted para que no le dé el coronavirus. ¿Sabe a lo que me refiero? Al Espíritu Santo, a Dios, a Cristo Jesús. Él es mucho más fuerte. ¿Por qué tenemos tanto miedo como pueblo de Dios que nos vaya a dar el coronavirus? Y si nos vamos a morir de coronavirus, mis hermanos, es porque, vamos a decir así, porque Dios sabe que es el momento donde usted y yo estamos preparados para ir al cielo y entrar a la patria celestial. No en cuanto muramos, obviamente, ¿no? Pero cuando Jesús venga, en su momento, ¿verdad? Pero, mis hermanos, por lo pronto, no dudemos en el poder del Espíritu Santo. No dudemos en el poder de Cristo Jesús para resucitar personas, para sanar personas, para los problemas que hay en esta vida.
confiemos más en el Señor, ¿sí? Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire qué interesante que el Sanedrín, digamos, la organización en su momento, mis hermanos, algunos salieron de la organización para unirse a este nuevo movimiento. ¿Sabe quién se salió? Aquellas personas que esperaban la venida de Cristo Jesús y que abrieron sus corazones para poder entender el mensaje y recibir el mensaje y ahora acercarse a esa nueva fe, que era la fe del cristianismo. Abandonar el judaísmo para entrar al cristianismo. Eso, hermanos, es muy importante que lo entendamos, porque a veces pensamos que los sacerdotes estaban corrompidos dentro del Sanedrín, dentro de la religión judía, vamos a ponerle de esa manera, ¿no? Pero mis hermanos, sabemos que había muchos sacerdotes que escucharon la voz de Dios y se apresuraron, ¿verdad?, a acercarse. Así que si analizamos eso, mis hermanos, nosotros como pueblo de Dios sabemos que aunque haya corrupción dentro del recinto, dentro de la organización, siempre va a haber personas que van a escuchar la voz de Dios y van a hacer lo correcto ante Dios. Jesús tenía un ministerio. Esta gente salió de la organización, vamos a ponerle de esa manera, porque recuerde, cuando Jesús vino, Jesús nació de la organización, nació del pueblo judío. Jesús levantó su propio ministerio. Y vamos a ponerle, miren hermanos, esto es importante, ¿sabe? Jesús levantó su ministerio, un ministerio de sostén propio. ¿Por qué? Judas era el tesorero, de modo que sabemos que Jesús recibía donaciones. Y estoy seguro, vamos a ponerle de esa manera, no en forma personal nada más, ¿no? Que ese dinero que Jesús recibía, que los discípulos recibían para el ministerio de Jesús, para el ministerio del cristianismo, del crecimiento de lo que estaban haciendo, obviamente, ¿sabe? Los judíos no estaban contentos de que Jesús estuviera recibiendo ese dinero, ¿verdad? Igual puede suceder ahora. Si levanta usted un ministerio y alguien le ayuda a usted económicamente, lo pueden tachar de que está robando el dinero de la iglesia. Bueno, mis hermanos, ¿sabe? Yo creo que el evangelio de la verdad se tiene que predicar, y si Dios toca el corazón de una persona para llevar el evangelio, creo que es nuestra obligación poder ayudarle a esa persona. Ya de que yo no puedo llevar el evangelio porque estoy enfermo, porque estoy mayor, porque no tengo tiempo o por cualquier razón, bueno, si yo no puedo llevarlo físicamente, entonces yo puedo poner mi dinero para que alguien más lleve el evangelio, ¿cierto? Así lo hizo Cristo Jesús. Y le puedo asegurar, obviamente Jesús no tomaba de dinero del Sanedrín. Jesús recibía aparte, ¿verdad?, su ayuda, obviamente. Y sabemos eso porque Judas era el tesorero, ¿verdad? Que de paso, dice la hermana White, se robaba el dinero, ¿verdad? Y era parte de su problema que tenía. Pero mis hermanos, Jesús levanta su ministerio dentro de la organización. Gente conoce el ministerio, se dan cuenta de lo que está sucediendo y ahora se salen de allí para entrar al ministerio de Cristo Jesús, al nuevo ministerio que se ha levantado, al ministerio del cristianismo, al cual usted y yo hoy pertenecemos todavía, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jehová, mis hermanos. Y sabe, yo espero, mis hermanos, que ahora, en el tiempo del fin, de paso, mucha gente podría decir, bueno, entonces hay que salirnos de la iglesia. No. Es que da la casualidad que ahora, dentro de la palabra de Dios, dentro de la profecía y todo lo que está escrito y lo que estamos estudiando, mis hermanos, no hay una nueva organización a la que debamos unirnos, porque esta es la organización del tiempo del fin, la iglesia adventista. Y sí, Dios levantará su grupo, porque recuerde que dentro de la misma iglesia adventista, Dios va a zarandear a la iglesia adventista, y muchos se van a salir, muchos van a quedar fuera. Y vaya, la mayoría van a quedar fuera. Van a quedar fuera. Yo espero no quedar fuera, yo espero quedar adentro, igual que usted, ¿verdad? Por eso estamos preparando a las familias, de verdad, con fe y esperanza. Esperamos que seamos nosotros los que quedemos dentro del recinto, dentro de los caminos de Dios, mis hermanos. Por eso es que tenemos que estudiar y orar constantemente. Porque las ideas raras que están entrando a la iglesia, y me refiero a la iglesia adventista, mis hermanos, solamente las podemos discernir si estamos estudiando y orando al Señor. Solamente el Espíritu Santo nos puede decir si está bien o está mal lo nuevo que está entrando a la iglesia.
discerniendo el mensaje y viviendo la palabra de Dios es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Entonces, es importante que entendamos esa parte, ¿no? Que a través del Espíritu Santo podemos entender. Y eso viene más todavía en un mensaje más adelantito todavía. Creo que me estoy adelantando. Pero, mis hermanos, Hechos 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Qué hermoso, ¿verdad? Saber esto. Ahora, al pie de la página y el lunes, ahí tenemos esta hermosa iglesia por allá de Nicaragua, de Somotillo, precisamente, donde estuvimos allá hace, ya va para un año precisamente, o ya hace un año. Dice, el enfoque principal de la iglesia del Nuevo Testamento era la misión. ¿Cómo podemos asegurarnos de que el centro de todo lo que hacemos en nuestra iglesia local, la misión, esté siempre en el centro? Bueno, hermanos, para eso tenemos que estudiar, orar, vivir la compasión, viviendo el amor de Cristo Jesús en nuestras vidas y también siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Siendo guiados por el Espíritu Santo solamente, así es que usted y yo podremos llegar a vivir esa misión dentro de nuestro vecindario como iglesia. Es triste que está una iglesia adventista en un vecindario y el vecindario nunca ni se da cuenta que está la iglesia adventista allí, ¿verdad? Porque de repente no hacemos actividades para el vecindario. Bueno, hay que hacer actividades, mis hermanos, a involucrar a la comunidad, ¿verdad? De repente, una de las formas más hermosas que usted puede traer a gente a la iglesia para que compartan en la iglesia y se involucren en la iglesia, aunque de repente no entre inmediatamente a la iglesia, pero sí poder ayudarlos, ¿por qué no? Es hacer el banco de comida, por ejemplo, aquí en Estados Unidos es muy, muy usual, ¿verdad? Entonces, sí, diferentes formas que podemos utilizar para atraer a la gente del vecindario a la iglesia, ¿sí? Martes, el Espíritu Santo y la testificación. Aquí entramos en algo muy, muy bueno. Lee Hechos 7:55, 8:29, 11:15, 15:28 y 29 y el 16:6 al 10. ¿Cómo ministró el Espíritu Santo a los discípulos que testificaban en cada una de las experiencias enumeradas en estos versículos de la Biblia? En otras palabras, ¿cuáles fueron algunas de las diversas cosas que hizo el Espíritu Santo en estas situaciones? Vemos aquí en Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El Espíritu Santo trabajando en las mentes de los hijos fieles de Dios. Aquí vemos a Esteban, donde antes de morir, él levantando sus ojos al cielo, miró la gloria de Dios, ¿verdad? Eso es a través del Espíritu Santo. Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Recuerda que los temas anteriormente, Felipe y el eunuco, cuando fue a darle el estudio bíblico, ¿verdad? Una vez más, el Espíritu Santo siempre guiando a las personas. El Espíritu Santo nos va a llevar a donde tenemos que testificar. Hechos 11:15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Aquí Pedro hablando, donde el Espíritu Santo ha tomado también, o ha caído sobre los gentiles, no solamente sobre los judíos, como ellos pensaban anteriormente, ¿verdad? Cosas que han cambiado y que siguen cambiando y que seguirán cambiando, por cierto, ¿no? Hechos 15:28. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificios a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Hablando a los gentiles, que se había dividido, ¿verdad?, la iglesia en que tenían que circuncidarse, tenían que hacer los ritos del pueblo judío. Esa ley ritual que ya había terminado con Cristo Jesús. Esa ley ritual que había quedado a un lado. Muchas de las cosas del pueblo judío fue exclusivamente para el pueblo judío. Pero como la circuncisión, por ejemplo. Ahí estaba el problema de la circuncisión. Y era el punto principal que estaban hablando. Entonces, reunidos, guiados por el Espíritu Santo, se dieron cuenta, no tenemos que imponer esta carga encima de los gentiles. Una carga que nosotros mismos no hemos podido llevar, dicen los judíos, ¿no? ¿Y era por qué? Porque los judíos mismos de pronto fallaban en esas mismas cargas que ellos querían imponer en los gentiles. O sea, otra vez aquí vemos el caso de que no quiero yo hacer lo que la Biblia dice, pero sí quiero imponer que alguien más lo haga, ¿no? ¿Se da cuenta?
el mensaje del sermón de hoy es para fulano de tal, es para mi esposa, para mi esposo, para el hermano tal, ¿verdad? Ojalá que esté escuchando el sermón, ¿verdad? Mis hermanos, ese principio, desafortunadamente, proviene del enemigo de Dios, porque otra vez, la palabra de Dios que usted está escuchando, atesórala usted en su corazón. Si usted la lanza para alguien más, entonces quiere decir que la palabra de Dios que llegó a su corazón rebotó solamente y se regresó a Dios vacía. Recuerda que hay un principio ahí que decimos que tu palabra no regrese a ti vacía. No, sino que tome, que transforme nuestro corazón. Que veamos el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Eso es lo que necesitamos hacer y ver en nosotros, ¿sí? Así no tengamos que imponer a alguien más cosas que nosotros mismos no podemos llevar, ¿sí? Hechos 16, 6 al 10 dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Una vez más aquí, el Espíritu Santo les dijo, no hablen en Asia por alguna razón. De pronto no podemos entenderlo, pero ¿qué no? El mensaje no es para todo el mundo, sí, pero recuerde que Dios también nos protege. Y a veces no sabemos por qué no encontramos las llaves del carro cuando tenemos que salir rápido al trabajo, ¿verdad? Y vamos ya atrasados de tiempo y no encontramos las llaves. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Y hasta nos enojamos porque no encontramos las llaves. No nos damos cuenta que de pronto, aunque estaban allí a simple vista, no las mirábamos, pero es posible que el Espíritu Santo nos esté guardando de un accidente que al salir a la hora exacta que usted hubiese salido normalmente, llegaría a una intersección donde cuestión de segundos serían la diferencia, ¿no? Entonces, en esa intersección usted tendría un accidente aparatoso y perdería la vida posiblemente. Estoy hablando una posibilidad que pudiera ser, ¿no? Y el Espíritu Santo, digamos, vamos a poner de esa manera, ¿no? Cubrir las llaves para que usted no las mirara, no las encontrara, aunque usted se enojó. Ahora usted viene un poco más tarde, el accidente tal vez si sucedió, usted ya no estuvo involucrado en el accidente, pero usted no se dio cuenta y cuando usted renegaba porque no encontraba las llaves, renegó de repente porque no las encontraba y de repente hasta con alguien allí, ¿no? ¿Dónde dejaste las llaves? ¿Dónde dejaste las llaves? Y peleando con todo el mundo, ¿no? Sin darnos cuenta que de repente o de pronto podía ser Dios protegiéndonos de un aparatoso accidente. Un ejemplo nada más, ¿no? Que pudiera ser. O en una moto, por ejemplo, ¿no? Miramos allá en Somotillo, no en Somotillo, en Estelí, Nicaragua, ¿verdad? El aparatoso accidente de un hermano de la iglesia que solamente por un milagro de Dios quedó vivo. Pero imagínese que él se hubiera adelantado solamente 3 segundos más o 2 segundos más. Esa persona se hubiera arrollado de frente por ese camión que le pasó por encima de paso. Es un accidente terrible que pasó allí, ¿no? Pero vamos a lo mismo otra vez. Eso es, mis hermanos, el Espíritu Santo protegiéndonos, ¿no? De repente renegamos porque no vamos a tiempo, ¿verdad? Bueno, hermanos, hay que ser un poco más tolerantes y permitir que Dios nos vaya guiando, ¿sí? Dice el número 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Una vez más ahí evitando, ¿verdad? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Qué hermoso saber que Dios nos está guiando de esa manera, ¿verdad? Entonces la respuesta para esta pregunta que aparece aquí, mis hermanos, del martes, guiando a los fieles hijos de Dios, usando inspiraciones, manifestaciones y visiones, es la forma como el Espíritu Santo trabaja y se muestra, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Al pie de la página y el martes, ¿qué podemos hacer día a día para hacernos más abiertos y susceptibles al poder del Espíritu Santo en nuestra propia vida? ¿Cuáles son algunas de las decisiones que debemos tomar para permitirle trabajar en y a través de nosotros? Muy bien, son respuestas que debemos dar de nuestro corazón, ¿verdad? Número 1, solo como sugerencia, mantener un espíritu de oración y entregado al estudio, para empezar. Y segundo, fidelidad a la palabra de Dios siempre. Esa es la respuesta para estas preguntas, mis hermanos. Entonces el miércoles, el espíritu, la palabra y la testificación. Ahora dando estudios bíblicos, entramos a esta parte, ¿sí? Lee Hechos 4:4 y 31, 8:4, 13, 48 y 49, 17, 2, 18, 24 y 25. ¿Qué nos enseñan estos pasajes acerca de la relación entre el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento?
Bien, vemos la cita bíblica aquí, dice Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, ¿verdad? Que ya lo miramos anteriormente, ¿no? Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con de nuevo la palabra de Dios. También ya lo habíamos mirado anteriormente, que de paso es el versículo de memoria, ¿verdad? La tercera vez que lo leemos, ¿verdad? Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los que tuvieron que huir, los que tuvieron que salir, iban anunciando el Evangelio, ¿verdad? 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Qué hermoso, ¿verdad? Hechos 17:2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de sábado o de reposo discutió con ellos. O sea, hablaba con ellos, ¿no? Y eso se refiere a los judíos, que hablaba con ellos y discutía doctrinas que los judíos de repente no aceptaban. Hablando ahora de la nueva doctrina de Cristo Jesús. A Jesús resucitado les anunciaba y les predicaba, ¿sí? Hechos 18, 24 al 25, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Note que este señor, este judío llamado Apolos, era un gran conocedor. Y él aceptaba el nuevo evangelio, pero él solamente conocía el bautismo de Juan. Él no conocía al nuevo bautismo ahora en Cristo Jesús, ¿cierto? Bueno, allí vemos a este personaje que a pesar de que era muy ferviente, le faltaban algunas cositas, ¿verdad? Y allí más adelante algunas personas se dividieron incluso entre Apolos y Pablo. Pablo dice: escucho que ellos dicen que yo soy de Apolo, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Tomamos lados, ¿verdad? De repente hoy podríamos decir: no, pues yo soy de Bullón, no, pues yo soy de Robert Costa, no, pues yo soy de fulano de tal, no, yo soy del otro, ¿verdad? No. O sea, ¿a quién apoyamos de cierta forma o en quién nos apoyamos espiritualmente? Podríamos decirlo de esa forma, ¿no? Bueno, sabemos, mis hermanos, que el Evangelio solamente es uno y el único en quien debemos apoyarnos es en Cristo Jesús. Porque si nos apoyamos en un ser humano, el ser humano siempre va a fallar como ser humano. ¿Ok? Como ser humano estoy hablando. Y si falla el ser humano, entonces fallaría nuestra ideología alta que tenemos de esa persona. Hermanos, Cristo Jesús es el único ejemplo que debemos de seguir y la única persona que nunca nos va a fallar y en la cual podemos tener la seguridad, la certeza en que no importa qué tan mucho o qué tan poco confiemos, nunca nos va a defraudar. Solamente Cristo Jesús. Fuera de allí, cualquier otra persona nos puede fallar, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, la respuesta para esta pregunta que aparece aquí, dice: ¿qué nos enseñan esos pasajes acerca de la relación entre el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento? Los tres van de la mano y no puede existir uno sin el otro. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita del Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder entender la palabra de Dios y para poder llevarla a otras personas, ¿cierto? Vamos allí, la segunda pregunta y el miércoles, dice: lee 2 de Pedro 1:21 y Hebreos 4:12. ¿Por qué la palabra de Dios es tan poderosa para cambiar vidas? Muy bien. Porque proviene y trae el poder de Dios, es la respuesta. Dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si una inspiración de parte del Espíritu Santo, es una inspiración de parte de Dios. Y si viene una inspiración de parte de Dios, mis hermanos, podemos tener la certeza y la seguridad que es la verdad. Es la verdad bíblica a la cual tenemos que hacer caso y vivir. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Obviamente en forma simbólica, la palabra de Dios puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y allí es la razón por la cual una persona al estudiar la santa palabra de Dios puede cambiar su vida, ¿verdad? La Biblia es el único libro que si usted lo lee de página a página, con un corazón abierto y de una forma espiritual, puede cambiar su vida. Por otro lado, podemos leer la Biblia también con un corazón cerrado y solamente va a ser historia, solamente va a ser hechos que pasaron anteriormente. Y fue todo.
Pero sabemos, mis hermanos, que aquella persona que ama a Dios abre su corazón y Dios le habla, ¿verdad? Jueves, el poder transformador del Espíritu Santo. Dice, lee Hechos 16, 11 al 15, 23 al 34, 17 al 33 y 34 y luego 18, 8. Estas son solo algunas de las historias de conversión en la Biblia, que nos enseñan los diferentes relatos sobre el poder de Dios para cambiar la vida de todo tipo de personas de diversos orígenes. Muy bien. Vemos aquí en Hechos 16, 11 en adelante. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Simotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de sábado o día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una mujer de negocios, ¿no?, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, pobrecitos, ¿no? No tuvieron que los quedó otra más que quedarse, nos obligó a quedarnos, ¿no? Vemos aquí a Lidia, una funcionaria, una persona de negocio que tenía forma, ¿verdad?, de ayudar a las personas, ¿no? Entonces allí ella escucha el mensaje, acepta el mensaje, se bautiza ella, se bautiza su familia. Y ya vemos aquí el resto, ¿verdad? Qué hermoso que ella les dice, no, les ruega que se queden ahí en su casa. Obviamente eso incurría gastos y ella estaba dispuesta a ayudar con esos gastos, ¿verdad?, a ese ministerio de Pablo. Ahí vemos una vez más una persona, una mujer que tenía forma de ayudar al ministerio y le ayudó. Por eso que nos agradecemos constantemente a las personas que nos están ayudando constantemente con sus donativos, con sus ofrendas de amor, mis hermanos, y las respetamos y créame que una ofrenda que llega de amor para Dios a nuestro ministerio es tratada con eso mismo, con mucho amor, porque es para Dios y es para expandir el mensaje de salvación en todo el mundo, ¿sí? Muy bien, mis hermanos, dice el 23, después de haberles azotado mucho, los echaron, Hechos 16, 23 al 34. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente, note que aquí ellos estaban orando y cantando, los presos los oían y los presos de cierta forma aceptaron el mensaje, porque note lo que va a pasar aquí a continuación. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué interesante, ¿no? Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero note qué había pasado. No solamente Pablo, sino que todos los que estaban allí, nadie se fue. Note lo que dice. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No tienes que matarte, porque el carcelero guardaba a esos presos con su vida. Si el preso salía, se huía o algo pasaba, él pagaba con su vida, lo mataban a él. Él sabía que estaba muerto. Si ya se habían escapado los presos, él sabía que estaba muerto de una forma o de otra. Entonces, de que me maten, pues mejor me mato yo, ¿verdad? Y es lo que él iba a hacer en este caso. Dice el número 11, él entonces, hablando del carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Note que él miró que todos los demás estaban allí y que su vida no había corrido peligro de esa forma, ¿no? Ellos, al 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué hermosa historia de conversión, ¿verdad?
Vamos a ver, creo que hay más aquí todavía. Sí. Hechos 17, 3, 33 y 34. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, la Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos, ¿no? Una vez más, Pablo predicando y gente convirtiéndose. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Qué hermoso saber que Crispo, el principal de la sinagoga, el que estaba encargado de una iglesia entera, se bautizó. Eso me trae, ¿sabe? Ahora a recordar cómo hoy por hoy todavía hay personas o líderes de iglesias que han estado estudiando con la iglesia adventista, y no solamente ellos reciben el mensaje, sino que toda la iglesia. Y es hermoso cuando toda la iglesia, al unísono, ¿verdad?, se cambian de ser iglesia denominacional, regular, digamos, cristiana, evangélica, a ser iglesia adventista del séptimo día, ¿verdad? Hay algunos casos de eso, mis hermanos, y qué hermoso saber eso, ¿verdad? Aquí vemos un caso, que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, ¿no? Crispo, que era principal de una sinagoga, o digamos de una iglesia, ¿no? La respuesta para esta pregunta, dice la pregunta: ¿qué nos enseñan los diferentes relatos sobre el poder de Dios para cambiar la vida de todo tipo de personas de diversos orígenes? Todos somos creación de Dios y candidatos a la vida eterna, no importa el color, tamaño o estatus social. Usted puede ver aquí personas de dinero que se acercaron a Dios y creyeron en Dios y se convirtieron, ¿verdad? Como vemos también personas humildes, vemos funcionarios del gobierno que creyeron también en Dios y se convirtieron, ¿verdad? Mis hermanos, sorpresas nos va a dar Dios en el cielo cuando lleguemos allá y veamos que una persona que de pronto no dábamos ni un centavo, partido por la mitad, como decimos, la vamos a encontrar allá en el cielo, ¿verdad? Hermano, recuerde que el hecho de la vida eterna le pertenece solamente a Jehová, y solamente Dios puede hacer el llamado, y solamente Dios puede convertir, y solamente Dios puede ayudarnos a encontrarnos en el cielo, ¿verdad? Al pie de la página del jueves, la muerte de Cristo fue universal, es decir, fue para cada ser humano que existió o existiría alguna vez. ¿Qué debería enseñarnos esta verdad crucial acerca de cómo nunca debemos suponer que alguien está más allá de la esperanza de salvación? Muy bien, el sacrificio de Cristo abarca desde Adán y hasta el último ser humano que exista cuando Cristo venga. Pero note, y hay que aclarar esta parte también, que cuando se cierre el tiempo de gracia, ahí se cerró ya la oportunidad para todo ser humano. De modo que, de cierta forma, cuando Jesús nos llama, y si no aceptamos su llamado, estamos vivos todavía, se cerró el tiempo de gracia, aunque estemos vivos, y aunque después de eso vengan pruebas muy grandes y muy terribles, mis hermanos, se cerró la puerta del arca, como en el tiempo de Noé. Se cerró la puerta. Aunque oremos al Señor y aunque busquemos a Dios, si no nos arrepentimos lo suficiente para estar a cuentas con el Señor antes de que cerrar el tiempo de gracia, hemos perdido ya la oportunidad, y no importa de ahí en adelante qué tanto hagamos o qué tanto dejemos de hacer, mis hermanos, no podremos entrar al cielo. Se acabó la oportunidad, se cerró la puerta, ya no hay forma de que podamos entrar a las bodas del Cordero, que podamos entrar al arca, que podamos entrar al cielo. Se cerró la oportunidad, ¿sí? Por eso es que hoy es el día de salvación, hoy es el día de Jehová, hoy debemos buscar a Jehová mientras puede ser hallado, ¿sí? Muy bien, viernes hay 4 preguntas que vamos a responder aquí rapidito para terminar a tiempo en esta ocasión, parece. La pregunta número 1 que aparece en el viernes dice: comparte con los miembros de tu clase de la escuela sabática un momento en que sentiste que el Espíritu Santo estaba trabajando poderosamente a través de tu testimonio. Muy bien, en forma personal, recuerde que estas son respuestas que deben de ir del fondo de su corazón, de una forma muy, muy personal, ¿sí? En forma personal, cuando me ha tocado predicar ante grandes congregaciones, he mirado el Espíritu Santo funcionar y trabajar en muchas familias, mis hermanos, y eso es para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Eso es lindo. Al hablar con personas que me conocen desde mi niñez o juventud, últimamente hemos estado hablando incluso con algunas personas que me conocían o me han conocido desde que estaba joven, que han conocido también la vida que he vivido, no muy buena en el Señor,
bueno, no muy buena en este mundo, mejor dicho, y luego mi reivindicación en el Señor, mejor dicho, también. Y al ver ese cambio, mis hermanos, las personas rápido, ¿no? Entra la curiosidad, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hay, verdad? Entonces, yo sé que usted tendrá su propia experiencia. Cuando usted habla con una persona, usted al dar un estudio bíblico, podrá y tal vez ha mirado ya la función del Espíritu Santo trabajar allí, ¿verdad? La fuerza del Espíritu Santo allí en ese momento. La pregunta número 2 ahí del viernes dice, ¿alguna vez te has sentido aprensivo o temeroso de compartir tu fe? ¿De qué manera un conocimiento del ministerio del Espíritu Santo reduce ese miedo y te da seguridad como testigo? Bueno, la primera pregunta, la respuesta es sí. ¿Qué tal si, verdad? Bueno, ¿qué tal si no me hace caso? ¿Qué tal si pierde el tiempo nada más con una persona? Bueno, ¿sabe? El hecho de que el Espíritu Santo está trabajando junto conmigo me da aliento a seguir compartiendo el mensaje de salvación, sin importar de allí en más qué es lo que va a pasar con esa persona. Y no me refiero en una forma equivocada o mala. Me refiero en que si la persona va a aceptar el llamado del Espíritu Santo o no. Ya eso ya no es problema mío. El problema mío es entregar el mensaje nada más, sembrar la semilla y que sea el Espíritu Santo el que germine, ¿verdad? El fruto, que dé el fruto. Si la persona cierra su corazón y al último no hay fruto, bueno, mis hermanos, será una semilla que cayó en un lugar no apropiado, ¿verdad? Pero ya usted salvó su responsabilidad con esa persona, por de esa manera, ¿sí? La pregunta número 3. En la lección de esta semana hablamos sobre la actividad del Espíritu Santo en nuestro testimonio. Comenta algunas de las diferentes formas en que el Espíritu Santo trabaja con nosotros en nuestros esfuerzos de testimonio. Dice, ¿cómo nos capacita el Espíritu Santo para testificar y trabajar en la vida de los demás al dar testimonio? Muy bien. La número 1, y en nuestras acciones las personas pueden ver a ángeles hablándoles del amor de Cristo Jesús. Eso nunca lo duden, mi hermano. Cuando usted lleva el mensaje de salvación, cuando usted está estudiando con una persona, mi hermano, mi hermana, usted es un ángel, ¿sabe? Y en muchas ocasiones la gente ve usted no se va a dar cuenta, pero la gente ve un ángel llegando a su casa, un ángel compartiéndoles el mensaje de vida eterna. ¿Cómo no va a ser eso alentador? ¿Cómo no va a ser eso algo para estar regocijado? ¿Se da cuenta? De pronto las personas pueden ver un ángel. Estaba en Nicaragua, en una aldea. Fuimos a visitar con nuestro hermano William. Si él está mirando este video, que por lo regular siempre los mira, él es testigo de lo que voy a comentar ahora, ¿no? Llegamos a visitar a esta familia que vivían un poco retirados del pueblo, y de paso tuvimos que llegar en caballo, porque para llegar a esos lugares es terrible, ¿no? Feo, por la selva, por el monte que existe, ¿no? Pues llegamos allí como pudimos, estuvimos allí, cantamos, oramos con esta familia, y al irnos, algo que me llenó de mucha ternura y de mucha compasión, mis hermanos, es que la hermanita, la dueña de la casa, junto con su esposo, ella dice, levantando las manos al cielo, dice, hoy nos ha visitado Jehová. ¿Sabe? Yo no considero que lo decía por mi persona en sí, pero sino la presencia que representó nuestra persona allí. ¿Sí me entiende? Porque igual, mis hermanos, no me considero lo bueno, tan bueno así como para decir, oh, mira, un ángel, ¿verdad? Pero sí, mis hermanos, a través de nosotros, de nuestro ministerio, a través de lo que estamos haciendo, las personas pueden ver a Jehová, pueden ver y sentir el Espíritu Santo de esa manera. A eso me refiero, ¿sí? Y esta persona me llenó tanta ternura, de verdad, que sentí una punzada muy bonita en el corazón cuando ella dice, hoy ha visitado, levantando las manos al cielo, ¿no? Hoy ha visitado nuestra casa Jehová. Y alabado sea el nombre de Jehová por eso, ¿verdad? Que nosotros podamos ser instrumentos de Dios para esa labor. Y hermano, usted puede hacer lo mismo también. Usted puede hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, la siguiente frase aquí, dándonos sabiduría. Bueno, de hecho, la segunda pregunta. ¿Cómo nos capacita el Espíritu Santo para testificar y trabajar en la vida de los demás al dar testimonio? Dándonos sabiduría y conocimiento que nos ayude a testificar apropiadamente por el plan de salvación. O sea, capacitándonos. Y esa capacitación viene solamente de parte del Espíritu Santo, mis hermanos. Y por eso es que, ¿sabe? Glorificamos a Jehová.
porque sabemos que su Santo Espíritu nos está ayudando y nos está protegiendo y nos va guiando en todo momento. De hecho, fe y esperanza es lo que estamos haciendo, mis hermanos. Siempre pedimos la unción del Espíritu Santo, siempre pedimos al Espíritu Santo que nos vaya guiando en todo momento. Por eso, mis hermanos, es que estamos haciendo todo lo que hacemos para todos ustedes de paso, ¿sí? La número 4 que aparece aquí en el viernes dice: la lección habló sobre la centralidad de la Biblia en la testificación. Primera pregunta: ¿por qué la Biblia es un componente tan crucial de nuestra fe y testimonio? La respuesta es: porque es la palabra de Dios. Segunda pregunta: ¿cómo podemos evitar las trampas de aquellos que, aun cuando afirman creer en la Biblia, socavan sutilmente su autoridad y su testimonio? A la ley y al testimonio, ¿verdad? Si no lo hacen conforme a esto, es porque no les ha amanecido y no hay verdad en ellos. Eso es Isaías 8:20, mis hermanos. Hay personas que van a tomar la Biblia y según ellos, dentro de la Biblia, están en lo correcto. Y según ellos, no hay quien los mueva de allí. Mis hermanos, otra vez, si el Espíritu Santo no está guiando tu estudio de la palabra de Dios, si no está guiando lo que tú estás haciendo con tu ministerio, así sea adventista, si el Espíritu Santo no nos está guiando, mis hermanos, podríamos decir que vamos errados por lo pronto. Y no quiere decir que mañana pasado no nos enderezcamos, ¿verdad? En el camino correcto, o que no empezamos a caminar correctamente. Pero si hoy por lo pronto Dios no está guiando, el Espíritu no nos está guiando a través de su Santo Espíritu, puede decir que vamos en un camino errado. No importa que seamos un ministerio, mis hermanos. No importa que tengamos un gran equipo trabajando. No importa que pertenezcamos a la iglesia. No importa que no pertenezcamos a la iglesia. Si el Espíritu Santo no nos está guiando, hermanos, estamos mal, estamos errados. Pero que sea Dios el que vaya juzgando a cada quien y a cada ministerio, ¿verdad que sí? Hermanos, yo espero que el Espíritu Santo te acompañe siempre que tú hables del amor de Cristo Jesús a cualquier persona dentro de tu familia, dentro de tu vecindario, dentro de tu iglesia, dentro de tu sociedad, donde quiera que tú te encuentres. Que sea Dios el que te acompañe en todo momento y recuerda, siempre glorificar a Dios en todo lo que tú hagas. En todo lo que tú hagas. Porque Dios es el único que merece la honra y la gloria en todo momento, hoy, mañana y por toda la eternidad, tanto en el cielo como en la tierra. Y es Dios el que nos ayuda con fe y esperanza a preparar a las familias que estarán listas y preparadas para encontrarse con Cristo Jesús cuando Él venga en el tiempo del fin, cuando Él venga en las nubes de los cielos. Sí, con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y claro, tu familia debe estar allí, ¿sí? Prepárate, tú y tu familia. Hasta la próxima semana, Dios mediante, su amigo y servidor Joel Medina les manda un abrazo grandotote y bien fuerte y por supuesto, la bendición de Dios para todos ustedes. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Fe y esperanza, prepara